Polillas con tentáculos, gusanos que lanzan redes para atrapar a sus presas, medusas inmortales. Estos son 5 extraños alienígenas que habitan en la Tierra. Número 5. Araña con cara de alien. Existen muchas razones para temer a las arañas, tanto por cuestiones psicológicas como culturales. Pero lo cierto es que estos insectos tienen más de sorprendentes que de aterradores. Aquellas consideradas como las más aterradoras resultan ser, normalmente, inofensivas para el ser humano. En el mundo, se conocen alrededor de 43,000 tipos diferentes de arañas, y solo en Australia viven unas 4,000 especies. Algunas llegan a ser tan sumamente extrañas que parecen provenir de otro mundo, como es el caso de la Araneus praesignis. Se trata de una araña realmente diminuta, cuya característica más llamativa es un curioso patrón en forma de ojos negros en la parte posterior de su abdomen. Si la contemplamos más de cerca, podemos observar cómo ese extraño dibujo parece retratar la cara de un extraterrestre. Al parecer, utiliza esos ojos en su espalda para confundir a sus enemigos y escapar de cualquier posible depredador. Una estrategia bastante curiosa, ¿no creen? Esta bonita araña, también conocida como Alien Butt Spider, suele habitar en Australia, en zonas de abundante vegetación. No obstante, en el año 2015, un periodista que recorría la región china de Sichuan se topó con una de ellas mientras fotografiaba una flor. Otra característica bastante peculiar de la Araneus praesignis es que, durante el día, intenta pasar desapercibida dentro de un pequeño refugio que elabora con la ayuda de su seda y una hoja. Lo único que tiene que hacer es curvar los extremos de la hoja hasta crear una especie de burrito en el que esconderse. La naturaleza es realmente sorprendente. Número 4. Gusanos extraterrestres. Los gusanos, debido a su peculiar forma alargada y blandengue, suelen provocarnos sentimientos muy desagradables. Pero hace falta más que eso para producirnos el rechazo que le debemos a algunas especies supuestamente venidas de más allá de nuestro planeta. Como es obvio, el ser humano todavía no se ha topado con un verdadero extraterrestre. Entonces, ¿qué se supone que son estos extraños parásitos que estamos viendo? ¿Mutaciones? ¿Una aberración animal? No, nos encontramos simplemente ante la naturaleza. Les presentamos a los gusanos nemertinos de la especie Gorgonorhynchus, unos gusanos de los cuales existen más de 1,200 especies registradas. La mayoría de ellas son acuáticas o viven cerca del agua, aunque, como se puede observar, segregan una especie de mucosidad a través de las paredes de su cuerpo cuando se encuentran fuera de esta. Parece que está lanzando una sustancia, ¿verdad? Pues en realidad es su probóscide, un apéndice alargado y tubular que, habitualmente, la mayoría de los que lo poseen utilizan para absorber o comer. Lo expulsan por la boca y se extiende a lo largo de casi todo su cuerpecillo. Existen videos que muestran cómo esta red puede llegar a soltarse del cuerpo. Esto ocurre porque los nemertinos son un tipo de gusano carnívoro, por lo que cazan a su presa con la ayuda de esta curiosa secreción. En el caso de los venenosos, utilizan su estilete para pinchar a la presa mientras liberan una neurotoxina que las deja inmóviles. Se tragan a sus víctimas de un solo bocado. Gusanos que despliegan pegajosas trompas y que, además, contienen toxinas venenosas. ¿Quién necesita alienígenas? Casi todo lo que la ficción ha imaginado ya ha sido inventado por la naturaleza. Número 3. La polilla alienígena. Si todavía no hemos conseguido sorprenderte lo suficiente, quizás este video sí que lo haga. Este increíble insecto se dio a conocer a través de un video que Gandik, un aficionado a los animales con residencia en Kebumen, Indonesia, publicó en Facebook el 14 de octubre de 2017. La grabación ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones, y no es para menos, porque la apariencia tan poco convencional de esta criatura ha provocado curiosidad y pánico al mismo tiempo entre los internautas. Muchos la calificaron como una criatura del diablo, otros como un insecto alienígena. Pero, ¿de qué se trata realmente? Pese a que pueda sonar extraño, este insecto es conocido desde hace siglos. Su nombre científico es Creatonotos gangis, y se trata de una especie de polilla muy común en diversas regiones de China, Japón, Tailandia, India y el norte de Australia.
Aunque parece lo contrario, es una polilla totalmente inofensiva para el ser humano, pero no para algunas variedades de plantas como los árboles de Granada. Una vez más, la naturaleza nos vuelve a sorprender con la diversidad fisiológica y anatómica de algunos animales. Este increíble insecto se caracteriza por tener un abdomen rojo y amarillo, además de 4 grandes tentáculos cubiertos de vello. Se les llama coremata y solo están presentes en los maños. Tienen la particularidad de que pueden extenderse o inflarse hasta alcanzar un tamaño superior al del cuerpo del insecto. Su objetivo, casi inimaginable, expulsar feromonas para atraer a las hembras. Además, cuenta con un par de alas color beige con una franja oscura que, extendidas, pueden medir hasta 4 centímetros. Así que, sabiendo esto, puedes estar tranquilo sabiendo que esta polilla no es lo que aparenta, ya que el objetivo de esas extrañas extensiones no es otro que el de intentar reproducirse con una hembra. Número 2. Medusas inmortales. Este tipo de medusas no tienen la intención de estar por encima de ningún otro ser vivo, pero son bonitas e inmortales. Si enferman o incluso si se estresan, tienen la capacidad de volver a ser jóvenes y de volver a madurar. De hecho, pueden hacerlo tantas veces como quieran. Este proceso se conoce como transdiferenciación y básicamente se define como la capacidad de una célula para transformarse en otro tipo de célula diferente. En resumen, tienen el lujo de vivir infinitamente revirtiendo su edad. Hablamos de la Turritopsis dohrnii, también conocida como la medusa inmortal. De hecho, esto es algo que no decimos nosotros, es la propia ciencia la que la cataloga como un ser vivo que ha alcanzado la vida eterna. Puede encontrarse prácticamente en todos los mares de nuestro planeta, aunque en un principio fue originaria de los mares del Caribe. Son poco visibles y su cuerpo mide entre 4 y 5 milímetros. Recordemos que el cuerpo de las medusas suele estar compuesto aproximadamente por un 95% de agua, así que la medusa inmortal no iba a ser menos. Su pequeño cuerpo es gelatinoso y transparente, tal y como se puede ver en las imágenes. El estómago de estos seres marinos es de un color naranja muy brillante. Es importante señalar que los científicos continúan investigando acerca de la característica tan fantástica que posee este animal. Por ejemplo, no se conoce exactamente cómo las medusas son capaces de llevar a cabo este proceso biológico, ya que no poseen cerebro. Aún así, tienen la capacidad de aprender y repetir este proceso tantas veces como quieran. Sin duda alguna, este diminuto ser es uno de los animales más especiales e increíbles que habitan en nuestros mares. Si apenas se ha estudiado o visto un 5% de los océanos y ya conocemos a tantos seres vivos tan alucinantes como la medusa inmortal, ¿qué otros seres alucinantes esperan ser descubiertos en el otro 95% de los océanos? Número 1. El alien anfibio. A simple vista, la Cecilia gigante parece una lombriz, pero al abrir su boca se transforma en una criatura que parece salida directamente de la película Alien. Su imagen, ampliamente difundida en Internet, ha causado diversas reacciones entre los internautas, ya que se trata de un animal del que no se tiene mucha información y no muchas personas sabían acerca de su existencia. Pero lamentamos decirles que este anfibio es completamente real. Las cecilias pertenecen a uno de los 3 grupos en los que se dividen los anfibios modernos, el llamado Hymenophiona, palabra de origen griego que significa serpiente desnuda. Viven restringidas principalmente a ambientes tropicales, entre la franja del trópico de Cáncer y de Capricornio, en el sureste de Asia, en India, África, México y Sudamérica. Lo que conocemos hasta ahora sobre las cecilias es que la mayoría de ellas son bastante activas durante la noche, además de que muchas viven bajo tierra, aunque también se conocen algunas especies acuáticas y semiacuáticas. Son prácticamente ciegas y sordas, por lo que han desarrollado un notable sentido del olfato y del tacto, llegándose a guiarse principalmente por las vibraciones. También se sabe que las cecilias tienen hileras de dientes puntiagudos, 2 arriba y 2 abajo, que probablemente ayuden a estos depredadores a atrapar y engullir a sus presas. Y en este sentido, se sabe que son carnívoras y excelentes cazadoras, consumiendo una gran variedad de bichos como lombrices de tierra, termitas u hormigas. ¿Son realmente peligrosas? Bueno, hay que tener en cuenta que las cecilias han sido escasamente estudiadas. Por ahora, se sabe que producen una saliva y, posiblemente, enzimas venenosas. De ser así, las repercusiones serían asombrosas.
Aún así, son muchos los expertos que afirman que el veneno podría simplemente servir para ayudarles a abatir o disolver a sus presas, no para defenderse contra posibles depredadores. ¿Te imaginas siendo atacado por uno de estos bichos al más puro estilo Alien? Mejor ni pensarlo. Zona Cero. La rana Alien. Si te has quedado con ganas de más, aquí te presentamos a la conocida rana Alien, un híbrido entre rana y xenomorfo. Una vez más, la espantosa criatura de la película de Ridley Scott se abre paso en la naturaleza, esta vez en forma de rana diminuta. Destacan sus colores verde y amarillo, además de su cabeza alargada y una larga cola que recuerda a la de un marsupial. ¿Nos encontramos entonces ante una nueva especie de rana? Podría decirse que sí, dado que es el primer espécimen encontrado en Shanghai. Pero que no les engañen, es una rana totalmente falsa. Se trata, nada más y nada menos, que de una escultura maravillosamente realista, creada por el artista Li Shang-Xun. Nada que ver con un anfibio real. Bonita, ¿verdad? No es de extrañar que muchos de estos animales parezcan proceder de otros planetas. De hecho, algunos son tan sumamente fascinantes que los científicos los están estudiando porque creen que pueden ser la clave para otorgar la inmortalidad al ser humano. ¿Te gustaría saber más sobre ello? Si es así, no te pierdas el siguiente video.